Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Les voy a contar rápidamente. El propósito de mi charla es mostrarles algunas cosas que hoy en día podemos hacer con inteligencia artificial o con ciencia de datos aplicadas a los medios, ¿sí? Es una especie de zoológico de algoritmos y cómo podemos aplicarlos a los medios de comunicación para sacar cosas interesantes. Estos son los temas que usamos hoy en día para procesar información de los medios: procesamiento de lenguaje natural. Voy a hablar algo de redes neuronales recursivas, voy a mencionar algo de deep learning porque está de moda, ya lo escucharon hablar en otras charlas. Voy a hablar también de sistemas de recomendaciones, ¿sí? Lo primero que les quiero contar es que sobre todas las redes sociales y sobre todos los medios podemos hacer análisis en tiempo real hoy en día. Esto es algo que se hace todo el tiempo. Por ejemplo, este análisis que les muestro acá es un análisis de lo que se llama el índice de sorpresa en la ciudad de Nueva York. El índice de sorpresa básicamente mide si está ocurriendo algún evento en especial, ¿sí? Se supone que el stream de tweets de la ciudad tiene una cierta estabilidad y cuando ocurre algún evento en particular hace como algún piquito, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos ir a esos picos y ver cuáles fueron los tweets que generaron esos picos, esos aumentos en el índice de sorpresa, y dependiendo de la ciudad en la que estemos vamos a encontrar distintas cosas. Por ejemplo, en Nueva York podemos aprender que la mayoría de los picos tienen que ver con accidentes de tránsito, ¿sí? O sea, el tweet de la ciudad de Nueva York se moviliza cuando ocurre algún congestionamiento, algún accidente o algo, y la gente desde sus autos, como queda atascada, empieza a tuitear en dónde está el problema y cómo evitarlo y demás. También podemos analizar el sentimiento sobre un determinado keyword, una palabra clave o incluso sobre un área geográfica. Este es un análisis de sentimiento de la ciudad de Nueva York. Pueden ver cómo va variando y acá podemos hacer distintas cosas. Por ejemplo, podemos ver durante las elecciones del día de hoy, a medida que se conocen los resultados, si el sentimiento, o sea, la polaridad de los tweets de la gente son positivos o negativos, o sea, si la gente está contenta o está enojada por eso. Podemos comparar dos ciudades cuando juegan un partido de fútbol americano y ver cómo a medida que un equipo le gana al otro, el sentimiento de una ciudad va bajando, ¿sí? Se van deprimiendo, en general todos empiezan arriba y después cuando ven que van perdiendo, bajan, ¿sí? Esto se puede hacer en tiempo real, no hace falta juntar los datos, sino que a medida que los datos fluyen lo podemos ir midiendo. ¿Qué podemos hacer después con las noticias, las cosas que se publican en los medios? Acá les quiero mostrar tres como distintos grados de generación de contenido, ¿sí? Que es un tema bastante de moda hoy en día. El primero es que podemos generar resúmenes automáticos, ¿sí? A partir de una noticia, a partir de un texto, podemos generar un resumen de ese texto de forma automática. ¿Un resumen qué es? Es una selección de cuáles son las frases, las oraciones más importantes de ese texto, ordenadas en orden cronológico, ¿sí? Por ejemplo, acá si tenemos un artículo muy largo sobre el huracán Matthew, tenemos allá a la derecha un resumen que generó un algoritmo que básicamente nos dice más o menos la información más importante sobre ese huracán. Esto funciona hoy en día relativamente bien, de hecho se puede usar para generar resúmenes de noticias, de papers y demás. Y si lo llevamos al extremo, por ejemplo, si le damos todo el guión o todo el texto de Star Wars 7 y le pedimos que genere una frase, o sea, que genere un resumen de una sola frase, genera esto, ¿sí? O sea, si ustedes vieron la película, ustedes me dirán si esta es la frase que sintetiza toda la película o no. A mí me parece que está bastante bien, ¿sí? O sea, si le pusiéramos, no sé, la 5, por ahí diría Darth Vader es el padre de Luke, ¿no? Y ese sería el resumen. Perdón, si alguien no la vio les pido mil disculpas. Eso es el contenido, ahí sale de las noticias. Acá damos un paso más y acá directamente queremos generar las noticias. Este es un ejemplo de un texto generado por un algoritmo a partir de lo que es el fútbol, el fantasy fútbol de la NFL, que es algo así como el gran DT, pero de la NFL. Uno se arma sus propios equipos de fantasía con los jugadores que elige y compite contra otros equipos. Y el algoritmo hace un resumen como si fuera el diario contando el partido, pero son partidos de equipos imaginarios. Imagínense que no hay un periodista escribiendo sobre esto, sobre todo porque son cosas que no pasaron, ¿no? Son en base a los resultados, las estadísticas de los jugadores y demás, se genera esta noticia. ¿Qué es lo que hay que aprender de acá? Que a partir de las estadísticas de un partido, de deportes, de cómo le fue a cada jugador y demás, un algoritmo puede generar
un texto, ¿sí? Puede crear una narración a partir de los datos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede directamente generar toda la narración sin que haya datos? ¿Puede escribir libremente? Bueno, eso es lo que se llama generación automática de textos. Acá la tecnología de punta hoy en día son las redes neuronales recursivas. Estas redes, ¿qué hacen? Entrenan con un montón de textos. Por ejemplo, le decimos, aprende Shakespeare. Y si le decimos que aprenda Shakespeare y después le pedimos que genere algo al azar, la red genera esto. Lo que les estoy mostrando ahí es texto generado por un algoritmo completamente al azar. Ustedes, si son lectores de Shakespeare o no, me dirán si eso parece o no Shakespeare. O sea, evidentemente parece Shakespeare, no tiene ningún sentido, obviamente, porque es texto generado al azar, pero fíjense que el algoritmo aprendió el formato, ¿no? Inicia los párrafos con el nombre de un personaje, ¿no? De repente pone cosas muy locas de tipo escena 9 pone, ¿no? La escena 8 y la 7 nunca ocurrieron, pero decide que está en la escena 9, pone un diálogo, genera personajes como Pandarus, el segundo senador, y otros por el estilo. Algunos de ellos existen, otros no, ¿sí? Viola, por ejemplo, y genera este tipo de cosas. O sea, hoy en día, ¿qué podemos hacer? Podemos generar texto que realmente parece aquello con lo cual entrenamos, pero no tiene sentido. Otra cosa que podemos hacer, que es bastante interesante, es tratar de determinar cuáles son los sitios que deberíamos leer si queremos estar al tanto más o menos de todo, ¿sí? Imagínense ustedes con la cantidad de medios de comunicación que tenemos hoy en día. Una persona que quiere estar lo más informada posible no puede leer todos los medios. Entonces tiene que leer algunos, pero si lee algunos medios se va a perder algunas noticias, pues no todos los medios hablan sobre todos los temas. Entonces podemos, con un algoritmo, encontrar cuáles son los medios que deberíamos leer para cubrir más o menos todo el espectro de noticias. Hay algoritmos que hacen esto y que nos van a devolver una lista de lugares, una lista de medios de comunicación que deberíamos leer si queremos estar súper informados. Otra cosa que podemos hacer es recomendar noticias. Esto es Reddit, seguramente la mayoría de ustedes, todos conocen Reddit. Levanten la mano los que conocen Reddit. Ahí está. Muchos de ustedes conocen Reddit, es uno de los portales de noticias más importantes de hoy en día. Reddit nos tiene que recomendar noticias, ¿sí? Reddit tiene demasiadas noticias y en la portada, ¿sí? En el home, nos tiene que elegir algunas noticias que se supone nos van a interesar, ¿sí? Hay todo un ecosistema de algoritmos para recomendar cosas a las personas, ¿sí? Ya hablaron acá en otras charlas, Amazon es el ejemplo más típico, Netflix también, Netflix recomienda películas, Amazon recomienda, bueno, cualquier cosa, ¿no? Objetos personales, libros, DVDs, lo que sea, y en este caso recomendamos noticias. Puede ser personalizado, puede ser no personalizado, le podemos recomendar a todo el mundo las mismas noticias o podemos tratar de inferir datos sobre la persona que está visitando el sitio y sobre esos datos tratar de determinar qué es lo que le puede interesar, ¿sí? Esto hoy en día se usa mucho. Hay sistemas basados en el contenido, hay sistemas basados en lo que los usuarios opinan sobre los contenidos y hay sistemas que no son personalizados. Podemos también seguir piezas de información, pequeños memes, ¿sí? Un meme es una pequeña pieza de información que lo podemos seguir a lo largo de la red para ver cómo eso fue apareciendo en distintos medios, ¿sí? Acá tenemos distintos pedacitos de información y lo que podemos hacer es graficar en qué lugares aparecieron, ¿sí? Y cómo esos pequeños memes van ocurriendo y reocurriendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay información que reaparece cada tanto. Hay algunas noticias que resurgen cada un cierto periodo de tiempo, ¿no? Un ejemplo típico son las abejas asesinas o avispas asesinas, ¿sí? Hay una charla de una persona que es bastante conocida que dice que la cantidad de miedo de la población mundial es constante. Entonces, cuando no hay un tema que genere miedo, surgen las abejas asesinas de nuevo, ¿no? Que es como lo que hace, compensa la cantidad de miedo, ¿no? Entonces uno habla, ¿cuál es el miedo de hoy? Y Donald Trump. Entonces Donald Trump, las abejas asesinas no aparece. Cuando termine ese miedo aparecerá, no sé, una gripe, una epidemia de gripe. Cuando no hay nada aparecen abejas asesinas y hay temas que vuelven a aparecer cada tanto. Eso lo podemos seguir analizando la información de los medios y viendo cómo eso aparece cada cierto tiempo de forma recurrente. Podemos, esto ya yendo a algo un poco más
extraño podemos inferir cuál es la topología de la red o cuál es la topología de los medios de comunicación siguiendo las noticias. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir acá? Estoy diciendo que en base a en qué momento se publican las noticias en los medios podemos detectar cuál es la fuente de esos medios, aunque no la citen, ¿sí? O aunque la fuente que citen no sea la verdadera, podemos deducir de dónde salió la información que publican los medios. ¿Por qué? Y porque llegamos a cuál es, digamos, la topología más probable en base a en qué momento cada medio publicó una cierta información, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a algo así, en donde tenemos distintos medios y esta topología que nos dice de qué lugar cada medio tomó la información. Y finalmente tengo que hablar de Deep Learning, pues es el tema que está de moda. Deep Learning hoy en día está teniendo un éxito enorme sobre todo lo que es multimedia, especialmente procesamiento de imágenes, ¿sí? Con procesamiento de imágenes los algoritmos de Deep Learning pueden hacer cosas bastante maravillosas, como por ejemplo tomar una foto y decir que hay una mujer en un vestido blanco parada con una raqueta de tenis y dos personas de verde están atrás de ella, ¿no? Esto lo hizo un algoritmo. Directamente con la imagen puede generar todos esos labels, toda esa, diríamos, una narrativa de lo que hay en la imagen. Esto hoy en día es posible y se hace sin mayores problemas. Las preguntas las van a dirigir a las redes sociales como les pidieron, y eso es todo lo que tenía para contarles. Gracias.